Apocalipsis capítulo 3. Mis amados, esta es una de las 7 iglesias que el Señor Jesucristo habló en Apocalipsis, haciendo recomendaciones, exhortaciones, tomando de alguna manera prevención para las iglesias, reprendiendo también, animando. Y la verdad de las cosas es que hay un versículo que siempre me ha llamado la atención sobremanera, y creo que es muy propicio para lo que estamos atravesando. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice así, léalo conmigo en voz alta, en la medida que pueda. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice así, todos juntos: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Padre, una vez más, ante su presencia con temor y temblor, estamos acá reunidos de una manera especial, reunidos con la iglesia, con los santos, con su pueblo, con sus hijos, de manera espiritual, cada uno en su hogar, esperando que la fidelidad de cada uno no decaiga, que no se afanen, que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque nos estamos congregando, aunque sea por medio de concepto virtual, por medio del internet. Aún así no debemos dejar de congregarnos. Debemos, en la manera y en la medida de lo posible, estar los hermanos juntos en armonía. Padre, en este día donde se cierne una situación de alguna manera caótica, difícil, sobre el mundo entero, queremos suplicar, queremos rogar que usted traiga palabra de lo alto, que usted traiga medicina preventiva, medicina curativa de lo alto, que el maná del cielo pueda ser repartido en este día, de tal manera que su gracia aplique a cada vida, a cada hermano, a cada hermana, a cada familia, a cada amigo que escuche, que su gracia aplique para la necesidad de cada corazón. Padre, gracias. Gracias porque hasta aquí nos ha ayudado. Gracias por todo. Y gracias por todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, amados? Esperanza para los fieles en la tierra. No dije para los fieles de la tierra, porque ya nosotros no somos de la tierra. Nosotros estamos, por decir así, somos fieles de la tierra, que estamos acá, pero que no pertenecemos a esta tierra, a este mundo. Mis amados, entendamos por favor una realidad. Los habitantes de la ciudad de Nueva York, acá, y sus alrededores, el país mismo, estamos viviendo, y esto ya por varias semanas, estamos viviendo a nivel poblacional, a nivel distrital, a nivel regional, a nivel nacional, estamos viviendo lo que es propiamente tal, la pandemia del coronavirus. Tiene otro nombre, pero ya se quedó como coronavirus.
este virus, esta plaga, esta epidemia, esta pandemia, ha creado la incertidumbre, la inquietud, la aflicción, la agonía, la zozobra y la crisis más grande que haya existido y que creemos nosotros que no tiene precedente, la cual nos ha tocado vivir. Pues no solo es algo local, regional, estatal, nacional, sino que es algo mundial, universal, por decir así. Hay una cantidad grande de países en cada continente que está siendo en este momento leve, pero gradual y progresivamente cada vez más severo este ataque. Sistemas de salud nacionales están colapsando, se están quebrando. Muchas economías nacionales de países están quebrantándose. La economía mundial se está tambaleando. El rubro de turismo en el mundo entero definitivamente ha colapsado. Países que vivían definitivamente del turismo, ya no hay turismo. Por ende, las compañías aéreas están colapsando, algunas se están quebrando, otras se mantienen por sus ahorros. Me imagino las compañías de barcos grandes, esos transatlánticos con 2.000, 3.000, 4.000 personas, que dicho sea de paso, hay muchos que están varados en los puertos y dentro de los barcos están con coronavirus y los países no los dejan salir. Se entiende. Esperemos que los gobiernos de alguna manera encuentren solución a esta gente que están en estos barcos. Y estas compañías navieras de transatlántico también definitivamente están sufriendo lo que es el azote de esta pandemia. Pareciera ser que los únicos que están ganando, y será por cuestión de tiempo, será las farmacéuticas y también los supermercados, las multitiendas, que mientras tengan productos para vender, les va a ir bien, hasta que el stock, hasta que los recursos, hasta que los medios no les permitan comprar ni adquirir más productos. Mis amados, en todo esto y más, cada uno de nosotros estamos siendo testigos oculares que es así, por medio de la televisión, por medio del internet, por la comunicación que estamos teniendo con nuestros familiares alrededor de toda la bolita del mundo. Yo tengo comunicación con España, aunque no he llamado en estos días, pero comunicado con mi país Chile, con Miami, y estamos manteniendo cierto contacto. Por lo tanto, somos testigos de cómo a pasos agigantados ha ido creciendo paulatina, gradual, progresiva y alarmantemente esta amenaza a la salud mundial. Pandemia que no tiene control. Que no tiene control. El origen de ella es cuestionable. Y el fanatismo político no hace más que atacar y descalificar a los países enemigos y de ideas contrarias, culpándolos de esta pandemia, de este virus. Dicen que es obra del hombre. No dudo de que sea así. Una mente evil, una mente diabólica, una mente perversa. Han tratado y están tratando de jugar con la vida, con la salud del ser humano. Y tristemente, los desvalidos,
Los que tienen menos son los que definitivamente van a ser los receptores de este gran mal que se ha desatado en el mundo entero. Amado, las cifras son alarmantes, caóticas. Ya da miedo seguir viendo noticias. Ya da miedo entrar a las noticias que ofrece el Internet. Obviamente hablando, algunas serán exageraciones, pero muchas son realidad. Y como dice el dicho por allí, si el río suena, es porque piedras trae. Y mis amados, en muchos lugares esta pandemia ha causado cientos de miles y miles de contagiados, ya que las cifras reales difícilmente países con largas y cruentas dictaduras las han de revelar. Obviamente hablando países en democracia, también muchos no las van a querer revelar. Y si no quieren revelar, de alguna manera, los contagiados, los cientos de miles, tampoco menos han de querer revelar las cifras alarmantes de gente muerta. Existe en estas naciones, principalmente de dictaduras, un hermetismo que no quieren decir las cifras reales. No quieren cooperar unos con otros para encontrar una vacuna, humanamente hablando, que pueda ayudar. Yo soy de los que creo que en China, si en China han dicho que han muerto 2.000 personas, yo creo que son como 50.000, sinceramente. Porque es una sociedad hermética, un gobierno hermético, completamente cerrado. Y no quieren dar las cifras reales para que no digan que el gobierno ha colapsado en su sistema, porque siempre van a pretender demostrar que son grandes potencias. Mis amados, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Con esto en mente, soy de los que creo que alrededor del mundo son cientos de miles los afectados, cientos de miles los muertos. Y perdónenme lo que voy a decir y lo que falta, ya que solamente en el Asia, China, Japón, Singapur, en Europa, Italia, la pobre Italia, España ahora que está fuertemente atacado, y otros países como Inglaterra, Alemania, ya explotó este asunto y ya está activo esta pandemia. Luego entonces, de aquí a poco, en estos días, ya se está activando de manera alarmante aquí en Estados Unidos. Y luego vendrá que también está creciendo gradual, progresiva y alarmantemente, está creciendo en Sudamérica, en Centroamérica, en otros países de Norteamérica, aparte de Estados Unidos. Mis amados, y frente a todo esto, tengo semanas que he estado orando y he estado leyendo y he estado buscando en el libro santo pasajes bíblicos, de tal manera de poder encontrar un asidero, una base escritural sobre la cual nos pueda permitir visualizar lo que hoy estamos viviendo. Porque como creyentes sabemos que esto de alguna manera ha sido profetizado, ha sido de alguna manera preventivamente dicho desde antes, que esto va a suceder, iba a suceder. Como bien nosotros diríamos, permitido por la soberana voluntad de Dios, para cumplir en nosotros los creyentes y en el mundo entero
la voluntad de Él para su gloria. Así que, hermanos, he buscado a la luz de las verdades bíblicas y he tratado de poder encontrar algún pasaje de carácter escatológico, profético. Pero como dije la semana anterior, dos veces, hace 15 días atrás, en el tema que predicamos acerca de principio de dolores, como bien dije, no soy experto en profecías. No tengo esa profundidad en cuanto a temas proféticos, en escatología. Por lo tanto, he de reconocer que de alguna manera he fracasado en esta búsqueda. La de encontrar literalmente algún pasaje que me hable de esto. Obviamente hablando, excepto de Mateo y excepto de Lucas, que dice que habrá pestes en todo el mundo, como señales preapocalípticas, como señales que son el principio de dolores. Pero, aunque reconozco que en esta búsqueda que he tratado de hacer, he fracasado, bajo ningún punto de vista realmente me siento un fracasado, un derrotado, ni menos un inadaptado pastor. Pues no diría que fue un intento inútil, aunque fue infructífero, pero no fue inútil, ni menos inservible, sino que simplemente infructuoso. Porque pueda que exista en algún pasaje bíblico referencia a algo de lo que estamos viviendo, pero que a mí no se me ha dado la claridad y la luz y la revelación que he pedido por medio de oración y por medio de la lectura bíblica. No obstante, amada iglesia, amados hermanos, no obstante, como dije, aunque la búsqueda fue infructuosa, no fue efectiva, de ninguna manera me fue inútil dicha tarea, dicha búsqueda, porque creo y entiendo que lo más importante no es encontrar un asidero bíblico para esto. Lo más importante es buscar alimento espiritual, es buscar maná del cielo, es buscar fortaleza de Dios, es buscar aliento de Dios, es buscar esperanza de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios para el tiempo que estamos viviendo. Porque vuelvo a repetir, son tiempos caóticos. No hay precedente alguno. Se habla de la peste de España, 1918, 1920, y no dejamos de descalificarla, y no dejamos de reconocer que tuvo su impacto, que tuvo su crisis. Se habla de una peste que hubo en el año 1956, 57, que murieron millones, pero tampoco la descalificamos, pero no han tenido la trascendencia que esta epidemia, pandemia, plaga está teniendo hoy día. Se habla de la peste bubónica por los años 1500 aproximadamente, más o menos, donde millones y millones, creo que 75 millones o más, murieron en esa peste. Vuelvo a repetir, lo que estamos experimentando y viviendo hoy en día, y que ha ayudado grandemente la famosa globalización, no tiene precedente. Vuelvo a repetir, no experimentando frustración por no haber podido encontrar un pasaje que nos ayude con claridad a entender esto. No obstante,
nos parece importante el poder encontrar verdades y pasajes bíblicos que nos permitan aprender a cómo no solo aceptar dicha realidad de lo que estamos viviendo, sino aprender a sobrellevarla, a enfrentarla, a combatirla de alguna manera, a resistirla y a sufrirla como buenos soldados de Jesucristo. Sufrirla no solo en el sentido de que la hemos de experimentar la mayoría de nosotros en carne propia, sino que aún sufrirla en el sentido de que a más de alguno de nosotros esta crisis regional, nacional, mundial, continental, global, nos tocará y nos golpeará y nos afligirá fuerte, penosa, dolorosa y tristemente, al punto tal que alguno de los nuestros se va a ir con el Señor. Alguna de nuestra familia se va a ir con el Señor. O algunos se van a ir sin el Señor. Porque no podemos tapar el sol con un dedo, hermano. Amados. No podemos hacer de la vista gorda. No podemos ignorar y decir que lo que está pasando, la gente lo está declarando porque son unos fanáticos y son unos inesperanzados. O son gente penosa, son gente deprimida, son gente pesimista. No, mis amados, de ninguna manera. Tenemos que aceptar la realidad. Tenemos que aceptar la verdad de que esta pandemia está golpeando nuestras puertas, está alcanzando nuestras sociedades. Y tenemos como soldados de Jesucristo estar firmes, fuertes, sabiendo que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que, amados, de alguna manera hemos de predicar algunos temas para hallar aliento, para hallar fortaleza, para hallar esperanza. Y aún para que a través de estos temas, aquel hombre, aquella mujer, aquella familia que vive sin Cristo, que vive sin fe, que vive sin Dios y que vive sin esperanza y que sabe que si se muere no se va con el Señor, estos temas puedan hablarle por la gracia de Dios de tal manera que puedan darse cuenta que lo que está sucediendo definitivamente es parte de lo que la Biblia viene diciendo por años, y al entender que la Biblia lo viene diciendo por años, poder entonces ser quebrantado por la gracia de Dios de tal manera que en fe y en arrepentimiento venga a los pies de Cristo, vengan a los pies del Señor, porque los tiempos se acercan, porque los tiempos son difíciles, porque los tiempos son caóticos, porque los tiempos son alarmantes, y Cristo viene, y Cristo viene. Así que, mis amados, debemos de mirar esta situación con esperanza. Obviamente hablando, debemos de manejarnos con cuidado. Así que, iglesia, con todo esto explicado, veamos a la luz de la palabra de Dios lo que podemos asimilar para aprender, de tal manera que podamos sobrellevar y enfrentar con convicción, con fe, con sabiduría, con valor, con gallardía, con ánimo pronto, con esperanza y con madurez, esta plaga que se cierne definitivamente a pasos agigantados sobre el mundo entero, pretendiendo contagiar y por ende llevarse a miles y miles de vidas. Porque tristemente, para eso algunos, y soy de los que creo que esto es producto de una mente diabólica, de una mente evil,
como dicen los gringos, de una mente perversa. Para esto fue ideada. Para esto fue desarrollada. Ese virus tomado en los laboratorios fue mutado, fue cambiado y de alguna manera fue potenciado a tal grande que lo que vemos hoy en día es el resultado de eso. Puede que esté equivocado, no lo creo, pero para mí esto es el producto de perversos hijos engendrados en el mismo infierno. Así que al ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 13, principalmente, específicamente en el versículo 10, nos encontramos con una verdad trascendental, con una verdad que de alguna manera podemos aplicar algo de esto para nuestra vida. Mis amados, quiero que entiendan que de ninguna manera pretendo hacer un análisis exegético del mismo pasaje, de manera concienzuda, minuciosa, ni menos detallista, pues el material es vasto y serían semanas para poder explicar estos simples 7, 8 versículos. Aunque tiempo atrás ya enseñé también acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis. Pero sí iremos al grano, sí iremos al meollo del asunto, sí iremos al centro del tema que nos concierne el día de hoy, que nos afecta el día de hoy y que nos obliga a estudiarlo. Vea el versículo 10, que es puntual, que es específico, que es determinante, que es preponderante para el momento en que hoy vivimos como pueblo, como nación y como comunidad mundial completamente. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Primero, este versículo me habla de un evento mundial. Ahí lo dice, el versículo 10 dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El Señor, el Espíritu Santo, por medio del escritor bíblico, el apóstol Juan, inserta de manera maravillosa, de manera precisa, de manera no accidental ni casualidad, ni casual, sino que de manera específica, determinada, por una causa, por un propósito. El Espíritu Santo, la gracia de Dios, deja esta frase: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir para el mundo entero. Es decir, alrededor de toda la bolita del mundo, se dice en este versículo que va a llegar un momento en el tiempo futuro, en relación a cuando se escribió este pasaje, en que iba a ocurrir un evento de magnitud grande, amplia, fuerte. Así que, amados, en este peculiar, singular y especial versículo, nos encontramos con una verdad, con una declaración, con una afirmación muy elocuente, muy sustancial, muy esperanzadora y, por cierto, muy aplicable para lo que literalmente hoy nos ha tocado vivir.
Pues de acuerdo al pasaje, nos encontramos con la real y certera declaración de que tarde o temprano aparecerá sobre la faz de la tierra, sobre el mundo entero, sobre todo continente, país, ciudad, pueblo, un evento, una situación que según leemos, y los expertos dicen que será de proporciones gigantescas, catastróficas, desastrosas, calamitosas, espantosas, tristes, agobiantes, funestas, frustrantes. Yo también te guardaré de la hora, es decir, del tiempo y del momento, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amados, son varias las ideas que pretenden significar con esta curiosa frase, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Son muchas las ideas que se han planteado sobre este pasaje. Curiosa frase registrada aquí. Ahora, los comentaristas más sanos dirigen la significancia de esta frase al tiempo de la tribulación y al tiempo de la gran tribulación, lo cual será un evento que alcanzará y se desarrollará al final de los tiempos sobre todo el mundo. Ahora bien, creo que en este pasaje en alguna manera coincide con lo que hoy por hoy nos está tocando vivir. Que de la misma manera que en este versículo está de alguna manera profetizado que iba a llegar en el futuro, al final de los tiempos, un evento, una situación con carácter de crisis que iba a alcanzar todo el mundo entero. Hoy, de la misma manera, estamos viviendo y estamos experimentando sin precedente una catástrofe a nivel mundial, donde literalmente, óigame, donde literalmente ningún país está preparado para esto. Y no quiero decir algunas cosas que he leído porque son impactantes. Simplemente quiero decir de manera general, no existe un país preparado para esta magna, grande crisis. No magna, realmente magna viene de magnífico. Esta grande crisis. En eso existe un paralelismo entre este versículo y lo que estamos experimentando. Supuestamente los únicos dos países que no tenían, supuestamente entre comillas, que no tenían coronavirus, no sé si Uruguay o Paraguay, y Venezuela, ya el viernes o el sábado se anunció que ya habían casos. Mire, se estima que en el mundo, según las Naciones Unidas, hay 193 países. Según Estados Unidos, hay 195. No me puse a estudiar ni a leer por qué la diferencia. No tiene importancia. Y permítame decirle esto, hasta el 10 de marzo, 5 o 6 días atrás, había 111 países infectados con el coronavirus. Hoy por hoy, 16, 15, ayer leí en el internet que ayer habían aproximadamente 140 países infectados. En 4 días la estadística subió de 111 a 140.
Es decir, pasado del 70% de los países del mundo ya está infectado, contagiado y gente muriendo por esta epidemia, por esta plaga. Eso fue hasta ayer. Hasta hoy día, ¿cuántos países más? Y aquellos países que de alguna manera no han informado de esta situación, a lo mejor ya lo tienen y no han podido informar por alguna razón. Pero lo cierto es que hoy por hoy, creo yo, sin miedo a equivocarme, el 80 al 90% de los países del mundo entero ya están infectados con esto. El versículo dice, y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Óigame, no se cierre, no se duerma, tampoco se espante, pero tenemos que ser realistas. Esto es para el mundo entero, lo que estamos viviendo hoy. Y los países que faltan, óigame, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Pastor, ¿eres pesimista? No, realista. Hermanos, primero, un evento mundial. El versículo lo dice así. Y nosotros estamos viviendo un evento mundial. No estoy diciendo bajo ningún punto de vista que lo que dice este versículo es lo que está pasando hoy día. No lo estoy diciendo. Estoy haciendo una comparación. Primero, un evento mundial. Segundo, un evento mundial con un propósito especial para inconversos atravesar. Mire lo que dice el versículo 10 allí. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para implica propósito. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. Mis amados, Dios de alguna manera está planteando, está descifrando, está declarando, está sentenciando en este versículo, de alguna manera especial, que la prueba que va a venir tarde o temprano para el mundo entero, que creemos que es la gran tribulación, la tribulación, los 7 años, 3 y medio, 7 años, el anticristo, y todo lo que es, y toda la significancia que implica de Apocalipsis capítulo 6 en adelante. Creemos que se refiere a este versículo. Y luego dice aquí el propósito de esta situación mundial que Dios declara. Luego dice aquí, para propósito, probar a los que moran sobre la tierra. Mis amados, de alguna manera y por algún propósito especial, Dios ha determinado esta situación, este evento global, mundial, universal, para el mundo entero, que ha de ocurrir al final de los tiempos, con un propósito, con una finalidad de parte de Dios. Esta frase, para probar a los que moran sobre la tierra, el hermano Carballosa sostiene que implica personas indiferentes a Cristo, a Dios, indiferentes a su palabra, indiferentes a su iglesia, a sus verdades, principios y mandatos, indiferentes a las señales de los últimos tiempos, al tiempo de las señales del principio de dolores, indiferentes e incrédulos. Bueno, aquí estoy añadiendo yo verdades que he introducido en todo esto. Al tiempo de las señales del principio de dolores, indiferentes e incrédulos.
y con burla y desprecio tal, inclusive a la segunda venida de Cristo, y por lo tanto de alguna manera merecedores del juicio de Dios. Implicando con esto que el mundo impío, sin Cristo, sin fe y sin Dios y sin esperanza, será el objeto de esta grande crisis de prueba. En otras palabras, serán los tristes receptáculos destinatarios de esta espantosa situación que vendrá al mundo entero. Serán ellos los que les toque vivir, experimentar y sufrir semejante prueba mundial. ¿Recuerdan ustedes algún evento mundial pasado donde el mundo entero fue envuelto? ¿Recuerdan ustedes un evento mundial pasado? A ver, hagan memoria, a ver los teólogos, hagan memoria, busquen en su memoria qué evento mundial en el pasado, permitido por Dios, sucedió alrededor de toda la bolita del mundo. No, mi hermano, no, el diluvio. Gracias, hermana. La hermana Lili allí me estaba diciendo con la boca, el diluvio. El diluvio también afectó a todo el globo terráqueo. Fue una crisis grande. Sin lugar a duda, no hubo mensaje de alerta, mensaje preventivo. Quizás sí. Dicen los que dicen que saben que Noé y sus hijos, que salieron libres de esta situación, se dice que Noé y sus hijos predicaron y decían que iba a venir este diluvio. Yo no sé, no lo sé, no lo puedo afirmar a ciencia cierta. Dicen los que dicen que saben para poder explicar algo de lo que sucedió en aquel tiempo. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21, para que entendamos el propósito de esta situación que Dios profetiza, de lo que va a suceder en el futuro, en los tiempos finales, en el mundo entero. Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis 16:9 dice, Apocalipsis 16:9, los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y mire la frase curiosa, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Gloria a quién? Gloria a Dios, gloria al Creador, gloria al bendito por los siglos, gloria al que es, así de será, gloria al que vino, viene y volverá. Hermano, estos versículos de alguna manera nos enseñan el propósito sobre lo cual Dios va a permitir en el futuro una gran catástrofe a nivel mundial, donde Dios va a permitir que suceda un evento a gran escala, catastrófico, plagas, las trompetas, los juicios de Dios sobre el mundo entero, para ver si a través de esa agonía, para ver si a través de esa angustia, para ver si a través de ese sufrimiento alguien se arrepiente, alguien se rinde en fe y en arrepentimiento al Mesías, al Cristo, a Jesucristo el Señor. Porque como hemos dicho, amados hermanos, amada iglesia, cuando la barriga está llena, cuando la guatita está llena,
y el corazón está contento, el hombre cree que no necesita a Dios. Por lo tanto, no busca a Dios porque todo está bien, porque todo está tranquilo, todo funciona bien. Todas las cosas que he planeado están definitivamente marchando bien. Pero, cuando llega la crisis, cuando llega la dificultad, cuando llega la prueba, cuando llega ese momento de guatita vacía, de barriga vacía, de panza vacía, cuando llega ese momento de aflicción, donde nuestras emociones, cierto, se desarrollan sobre la base de tristeza, de agonía, de aflicción. Ahí el hombre busca a Dios, ahí el hombre busca la presencia de Dios y ahí el hombre busca que la gracia de Dios de alguna manera le cubra, le alcance. Quiera Dios el día de hoy, quiera Dios el día de hoy que a través de esta crisis muchos puedan venir a Cristo, muchos puedan rendirse al Señor, muchos puedan mirar al cielo y decir: es verdad, la Biblia no se equivoca. La Biblia de alguna manera está hablando de estas cosas y Dios lo está permitiendo porque quiere el arrepentimiento de aquel hombre, de aquella mujer, de aquella familia, de aquel pueblo, de aquella nación que todavía vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Un evento mundial. Segundo, un evento mundial para inconversos atravesar. Tercero, por decir así, un evento mundial para no creyentes pasar. Óigame, en este versículo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, hay una connotación especial. Hay una verdad especial. Hay una enseñanza especial que de alguna manera arroja luz, arroja esperanza, de alguna manera arroja aliento de Dios, vida de Dios, esperanza de Dios. Acompáñeme, por favor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, mire lo que dice ahora: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amada iglesia, soy de los que creo, uniéndome a los más sanos exegetas, comentadores y expositores bíblicos, que este evento, que esta situación que se menciona aquí en Apocalipsis 3:10, esta situación que leemos, que vendrá sobre el mundo entero y que será de proporciones catastróficas, gigantescas, desastrosas, calamitosas, funestas, espantosas, tristes, agobiantes, frustrantes, cosa nunca antes vista ni experimentada, lo cual será desconcertante y un evento imparable, y que, como dije, será, de acuerdo al versículo, para probar a los que moran sobre la tierra. La frase que moran sobre la tierra, que pertenecen a la tierra, que están anclados sobre la tierra, que están sus vidas completamente materializadas, que están sus vidas completamente humanizadas en el sentido terrenal, y que no hay grado de esperanza de esta gente que mora sobre la tierra de alcanzar el cielo, porque no han abierto sus vidas a la gracia de Dios. Pero este pasaje, frente con esto, el mismo pasaje advierte, declara, puntualiza, dictamina, determina de manera clara, diáfana y muy elocuente y esperanzadora que habrá un remanente, que habrá un grupo de personas que, viviendo y existiendo sobre la faz de la tierra en el momento
antes de comenzar la prueba que ha de aparecer sobre el mundo entero, la tribulación y la gran tribulación, habrá un grupo de personas que no pasará, que no experimentará, que no sufrirá en carne propia dicha prueba. ¿Por qué? Porque Dios promete guardar, cuidar, preservar, proteger a este grupo de personas de dicha prueba mundial. Léalo nuevamente ahí mismo, versículo 10. Por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pastor, ¿de qué manera? ¿Bajo qué evento? ¿Bajo qué estrategia? ¿O bajo qué metodología Dios habrá de sacar, de librar a un grupo de personas, como dice el pasaje, de aquel evento futuro apocalíptico? La mayoría de los exegetas y comentaristas bíblicos sanos sostienen que el evento que ha de permitir que este grupo de personas salgan de tal manera que no experimenten esta crisis mundial que ha de venir en el tiempo final, ese evento, según la mayoría de los comentaristas sanos, ese evento será el rapto de la iglesia. Será el traslado de la iglesia a la presencia del Señor en las nubes. Ya lo dice de alguna manera especial, lo dice Juan capítulo 14, donde podemos encontrar alguna señal al respecto. Juan capítulo 14 comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed en Dios. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Pasajes puntuales que de alguna manera nos permiten entender lo que hemos sido enseñados y lo que creemos y afirmamos que va a venir antes de este evento calamitoso, mundial, espantoso, terrible, que es la tribulación, la gran tribulación. Antes creemos por medio de este versículo y otro más que la iglesia va a ser sacada, que la iglesia va a ser levantada. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no nos adelantaremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, levantados, llevados, sacados juntamente con el Señor para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Palabras alentadoras, palabras que refinan nuestra fe, palabras que refortalecen nuestra fe, palabras que de alguna manera traen aliento y esperanza para entender cuán grande es el amor de Dios, para entender cuán sublime es el amor de Dios. Oh, mis amados,
según este versículo, hay un grupo de personas que no han de experimentar, que no han de vivir esta crisis apocalíptica de la tribulación, de la gran tribulación. Así que, mis amados, Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, en su inentendible bondad y en su inmerecida gracia, promete, da su palabra, establece en promesa de Dios, en promesa de amor, en el sí de Dios, el maravilloso y bondadoso acto de impedir, de no permitir y de hacer que un grupo de seres humanos sean exonerados, sean eximidos, sean excusados, sean permitidos por la gracia de Dios de no atravesar, de no experimentar, de no vivir en carne propia ese oscuro, funesto, triste, penoso, apocalíptico evento. Yo te libraré de la hora de la prueba, yo te libraré, yo te libraré, dice Dios, de la hora de la prueba. De igual manera, en el diluvio, ¿no es verdad que una familia fue librada? Adán y sus hijos y las esposas de ellos, Adán, Noé. Siempre estoy confundiendo nombres. Noé con sus hijos, Sem, Can y Jafet, y sus esposas. No la suegra. No la suegra de la esposa de Adán. Solamente la suegra solamente la suegra de las esposas de los hijos de Noé. Ese grupo de personas, 8 personas, como declara la Biblia, también fueron dejados afuera de este impresionante evento que ocurrió. De la misma manera, entonces, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice que va a haber un grupo de personas que va a ser dejado afuera, exonerados, eximidos, sacados del momento cuando comienza esta calamidad, esta prueba apocalíptica. Ahora bien, amados hermanos, por favor, quiero que me entiendan esto. Aquí es donde entramos en detalle, aquí es donde comienza el mensaje verdaderamente. Entendamos algo, amada iglesia, amados hermanos, amigos que escuchan, lo cual es de suma importancia. Bajo ningún punto de vista estoy tratando de afirmar, de dogmatizar, de aseverar, de sentenciar que de la misma manera que Dios cuidó a Noé y su familia, permitiéndoles no experimentar en carne propia el diluvio universal, entonces de la misma manera ha de cuidar a cada uno de nosotros, no permitiéndonos pasar por esta prueba mundial del coronavirus. Óigame, yo no estoy diciendo eso, no estoy dogmatizando esto. Puede que sí, puede que no. Pregunto, ¿existe alguna manera en que Dios nos pueda librar de esta crisis? Sí, sí. A su pueblo sí, a sus hijos sí, a los fieles sí, a los hijos de Dios sí. Puede que exista alguna manera, pero no la manera que lo hizo posiblemente con Noé. De la misma manera, escúcheme, de ninguna manera estoy puntualizando, aseverando, sentenciando, dogmatizando, afirmando que de la misma manera que Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice que Dios promete cuidar a un grupo de gente y sacarlos de la bolita del mundo y trasladarlos a la presencia del Señor en el rapto, a juntarse con el Señor en las nubes. De ninguna manera estoy diciendo que el Señor nos va a sacar a nosotros
pero no estoy negando la realidad de que Dios sí de alguna manera nos puede librar. Por ejemplo, ¿qué pasaje específico, puntual, determinante, preponderante, importante nosotros podemos leer para entender lo que estoy tratando de decir? A ver, es un salmo. Exactamente, hermano Jerry. Salmo 91. Mire, busque Salmo 91. Y de alguna manera, este salmo nos proporciona este material, esta información que nos va a permitir poder no solamente fortalecer nuestra fe, sino esperar en el Señor. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te librará entonces de la peste destructora. Versículo 4, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, cubierto, ¿cierto? Protegido. Escudo y adarga es su verdad. Por lo tanto, versículo 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Óyeme, mira versículo 7, Salmo 91, 7. Caerán a tu lado 1000. Oh, cuántos han caído ya por esta crisis. Y 10,000 a tu diestra. Pero mira lo que dice el Señor. A ti, más a ti, no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. De los impíos. Y luego dice una sentencia maravillosa. Luego dice una verdad que debemos de entender de tal manera que se agolpe en nuestra vida, de tal manera que se agolpe en nuestra mente, de tal manera que se agolpe en nuestro corazón, que es el último punto de este tema. Y tiene que ver con el versículo 9 en adelante. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Y luego dice versículo 14, notablemente, maravillosamente, esperanzadoramente, por cuanto en mí ha puesto su amor. Pregunto, ¿ha puesto usted su amor en Dios, en la palabra de Dios, en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, el Verbo encarnado? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará. Óyeme, es tiempo de invocar a Dios. Óyeme, es tiempo de ayuno. Óyeme, es tiempo de orar. Óyeme, es tiempo de leer la Biblia, porque son tiempos difíciles. Vamos a tener que ayunar, vamos a tener que orar lo que nunca hemos hecho antes, porque la crisis es grande. Orar y ayunar los unos por los otros. Me invocará, y dice el Señor, y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Dios promete estar con nosotros en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Me parece Isaías, no estoy seguro, Isaías 40 o 41.
o 42, a ver. No es. O sí, Isaías 43, versículo 2. Mire lo que dice Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Y si por los ríos, no te anegarán. Dice que va a pasar por las aguas, dice que vamos a pasar por los ríos, pero Dios va a estar con nosotros y no nos anegará. Cuando pases por el fuego, dice que vamos a pasar por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vuelvo a repetir, no podemos puntualizar, dogmatizar y decir que de la misma manera que Noé fue cuidado y sacado de ese evento por medio del arca de Noé en el diluvio. Y no podemos decir que de la misma manera que Dios está prometiendo a un grupo de gente, a su pueblo, sacarlos para que no experimente, para que no vivan en carne propia la gran tribulación. No podemos declarar ni dogmatizar que Dios nos va a sacar a nosotros, pero Dios tiene manera de hacernos invisibles frente a la prueba, de hacernos invisibles frente al coronavirus, de hacernos fuertemente preparados nuestros cuerpos para que cuando el coronavirus nos pretenda atacar, Él nos libre. Él lo puede hacer. No hay nada en nosotros. La gracia de Dios es suficiente para esto. Amados hermanos, amada iglesia, pueblo de Dios. Ya que no es casualidad, amados hermanos, el poder decir entonces, poder pensar y decir que Dios de igual manera nos ha de sacar a nosotros para evitarnos que entonces podemos pensar nosotros que de alguna manera Dios puede librarnos de esto. De tal manera que podamos afirmar, proclamar a viva voz a los cuatro vientos y a todo hombre, mujer que escucha, que lee y que cree en la Biblia, y aún los que no leen, que para nuestro buen Dios, ayer, hoy y mañana, por siempre, su pueblo, su iglesia, sus hijos, los redimidos del Señor, fuimos, somos y seremos el objeto de su gracia. Fuimos, somos y seremos el objeto de su misericordia. Fuimos, somos y seremos el objeto de su cuidado y protección. Fuimos, somos y seremos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, porque la misericordia más grande es cuando la gracia de Dios nos libertó, cuando la gracia de Dios nos capacitó, cuando la gracia de Dios nos comenzó a llamar, cuando la gracia de Dios nos iluminó, cuando la gracia de Dios comenzó a trabajar de tal manera dentro de nosotros que nosotros comenzamos a escuchar palabra, a entender la Biblia, porque la gracia nos libertó, porque la gracia nos capacitó, y la gracia que convence y la gracia que llama nos permitió por su gracia rendirnos en fe y en arrepentimiento al Cristo que salva, al Mesías, al Redentor, al unigénito del Padre, a aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, somos, seremos y fuimos el objeto de la gracia, del amor, de la bondad y la misericordia de Dios. Por lo tanto, estamos y seguiremos estando en las manos del Padre y del Hijo.
¿Por qué? Porque somos ovejas de su prado, ya que inmediatamente habiéndonos entregado a Cristo, ya que inmediatamente habiéndonos rendido en fe y en obediencia a Cristo, al Salvador, hemos sido convertidos en ovejas de su prado. Por eso dice Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie los puede arrebatar de la mano del Padre. Óigame, escuche, entienda, estamos en la mano del Padre y estamos en la mano del Hijo, y no hay forma de ser caídos, de ser sacados de esa bendición. Así que, amada iglesia, hermano, estamos y seguiremos estando en la mano del Padre y del Hijo, seguros en Cristo. ¿Por qué? Porque Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por mí, por ti, por nosotros. Por lo tanto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿O angustia? No. ¿O persecución? No. ¿O hambre? No. ¿O desnudez? No. ¿O peligro? No. ¿O espada? No. ¿O coronavirus? No. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. La verdad de las cosas que por causa de la fe y por causa de Cristo somos menospreciados y somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni plaga, ni coronavirus, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. El amor de Dios ha sido, es y será. La misericordia de Dios ha sido, es y será por su pueblo de hoy, de ayer y para siempre. Por eso Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La gracia de Dios es eterna. El amor de Dios ha sido por siempre. La misericordia de Dios ha sido por siempre. Permítame decirle algo. No estoy diciendo de ninguna manera que alguno de sus hijos no ha de partir con esta pandemia. No lo estoy diciendo. Pero si alguno de nosotros parte, es porque es parte del plan maravilloso de Dios, de la soberanía de Dios. Y tiene un plan que Él se va a glorificar. Yo no sé usted, pero yo aquí estoy. Señor, si yo me tengo que ir ahora y me agarra esta plaga, y me agarra esta pandemia, este coronavirus, y destruye mi cuerpo y me quita la vida, será para su gloria. Algo Dios quiere hacer con ese evento. Pero confiamos en que Dios bendecirá a su pueblo, a sus hijos. Finalmente, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Hemos hablado de un evento mundial. Hemos hablado de un evento mundial que ha sido diseñado, permitido por Dios para
probar a los moradores de la tierra, a los inconversos, para saber si buscan arrepentimiento. Pero también hemos hablado de que este evento mundial no lo va a atravesar el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios va a ser quitado. Pero ¿qué características tiene el pueblo de Dios para que sea quitado? Salmo 91 que hemos leído dice: por cuanto ha puesto en mí su amor, por cuanto han confiado en el Señor dice: yo le libraré. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. ¿Cuál es la razón? ¿Qué características tiene el pueblo de Dios? De tal manera que como pueblo de Dios viven de esa manera, y Dios entonces por vivir de esa manera dice: yo te libraré, yo te libraré, yo te libraré. Mire, Apocalipsis 3:10. Aquí está la frase: por cuanto, es decir, debido a que has guardado la palabra de mi paciencia, yo también entonces, estoy parafraseando, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Mis amados, aquí nos encontramos con una verdad recíproca. Aquí nos encontramos con una realidad maravillosa. El hombre hace y Dios entonces hace. El hombre responde y Dios entonces responde. Es decir, Dios en su misericordia, en este pasaje, ha de ser recíproco a su pueblo. Esto quiere decir que de la misma manera de cómo el pueblo primeramente ha sido y es para con Dios, guardando, óigame bien como dice ahí, guardando la palabra de mi paciencia, como dice aquí, entonces Dios se esfuerza, se empeña en ser recíproco al hombre fiel para guardarlo también a ellos del tiempo de la prueba. Como dije, esto quiere decir que de la misma manera de como el pueblo primeramente ha sido y es para con Dios, así Dios de la misma manera ha de ser para con su pueblo, para con los suyos, por cuanto, debido a que has guardado la palabra de mi paciencia. Esta frase, has guardado la palabra de mi paciencia, el hermano Carballosa, aquí tengo algunos pensamientos de él y yo añado otras cosas, donde dice, describe aquella persona que en medio del fuego de la prueba aguanta, soporta, mantiene su fe, mantiene la palabra de Dios en su vida en alto, manteniéndose fiel a pesar de la prueba. Entonces Dios, viendo que su pueblo es fiel, entonces Dios decide recíprocamente ser fiel. Yo también te guardaré de la hora, del tiempo, del momento, de la prueba. Dice Dios, yo también, es decir, recíprocamente. Algo así como bien diría uno de los comentaristas que he leído, tú me guardas, yo te guardo. Tú me eres fiel, yo soy fiel contigo. Tú me amas, tú me sirves, tú me sigues, tú me adoras, tú me defiendes, yo te cuido, yo te protejo. Es decir, un acto de completa reciprocidad. Porque el Señor reconoce y congratula de alguna manera a los creyentes en Filadelfia con que Dios promete guardarlos porque ellos guardaron fielmente la palabra de su paciencia. Pastor,
¿Puede usted profundizar un poco con respecto a esto en algún versículo anterior o posterior? Para que entendamos esto de qué manera el pueblo de Dios, la iglesia de Filadelfia, los hermanos, habían sido fieles para con Dios en práctica. Bueno, miren lo que dice el versículo 8. Apocalipsis 3:8. Dios dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Algunos piensan que esta puerta abierta es la facilidad de poder predicar el Evangelio. Y Dios había abierto la puerta porque eran unos hermanos fieles para hablar, para testificar. Pero miren lo que dice ahora: porque aunque tienes poca fuerza, el hermano Vargas Llosa da a entender en esta frase que la iglesia, que los hermanos en Filadelfia, posiblemente era una iglesia pequeña, por ende poca influencia en su medio, en su ciudad. Puede ser que los hermanos de la iglesia pertenecieran a la clase pobre, campesina, trabajadora del poblado, de la ciudad. Por ende, humanamente hablando, sin poder económico, sin poder político, sin poder social. Pero su fidelidad para con Dios, su amor para con Dios, su compromiso y dedicación para la iglesia de Dios, para la obra de Dios, para la palabra de Dios, había sido notable, maravillosa. ¿Ok? Dedicación grande, algo divinamente notable e impresionante para Dios. Y más aún sus obras eran irreprensibles. Y a pesar de su poca fuerza, poca capacidad, poca influencia, era una iglesia fiel. Eran hermanos fieles y por la fidelidad de guardar la palabra. Y aunque tenían poca fuerza, Dios los bendijo. Óigame, permítame decirle esto: Dios nos impresiona, óigame, Dios nos impresiona por lo que usted hace, por lo que yo hago. Dios impresiona por lo que usted es, por lo que hay dentro de su mente, en su corazón. Dios impresiona por lo que usted es por dentro. Oh, amada iglesia, amado hermano, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de ser fieles, no nos cansemos de vivir comprometidos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. No nos cansemos de ser fieles con la palabra, con el testimonio de Cristo, con el evangelizar, con el testificar. No nos cansemos de ser fieles con la iglesia, con nuestra asistencia, con nuestras ofrendas, con los diezmos. No nos cansemos de ser fieles con nada, porque Dios premia, congratula la fidelidad de su pueblo. Y mire lo que dice aquí, en el mismo versículo 8: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, has creído mi palabra, has obedecido mi palabra y de alguna manera estás viviendo mi palabra. Los creyentes de la iglesia de Filadelfia habían sido fieles en mantener la palabra en medio de persecución, pruebas, manteniéndola inalterable, sin ahogarla, sin alterarla, es decir, sin adulterarla, sin cambiarla, sin distorsionarla, de tal manera que el mensaje dado y predicado y enseñado era el que pertenecía a Cristo, el que pertenecía a la Biblia, era el mensaje correcto. Oh hermano, no nos cansemos de predicar la verdad, no nos cansemos de predicar del púlpito todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo dice: yo no he rehuido el enseñaros todo el consejo de Dios. Hay que enseñar todo lo que dice la Biblia. Tenemos que ser fieles a este libro, duélale a quien le duela, gústele a quien le guste, váyase el que se vaya, porque la iglesia no depende del hombre, depende de Dios. Y si enseñamos con amor, pero con firmeza, toda la palabra de Dios, todos los conceptos de Dios, Dios se va a glorificar y Dios nos va a cuidar y Dios nos va a proteger. Como bien dice ahí Pablo,
por el Señor por medio de Pablo, Hechos 20:26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Hermanos, no tenemos que minimizar la palabra, no tenemos que cambiar la palabra, no tenemos que tener miedo de predicar. Así dice Jehová, así dice el Señor. ¿Por qué? Porque de esa manera nos mantendremos fieles. Mire lo que dice allí, versículo muy notable, por cierto, Segunda de Corintios 2:17. Segunda de Corintios 2:17. Mire lo que dice el apóstol Pablo, dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Sabe lo que significa? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Este término medrar, la idea da a entender y se podría parafrasear de esta manera: pues no somos como muchos que medran, que engañan para conseguir ganancias deshonestas, falsificando la palabra de Dios. Oh, mi amado, hay muchos que falsifican, que medran la palabra, falsificando el mensaje, aguando el mensaje, deteriorando el mensaje, acomodando el mensaje a la gente, en vez de que la gente se acomode al mensaje, se acomode a la palabra de Dios. Amado, tenemos que ser fieles y Dios va a ser fiel. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una vez más, creyentes fieles en sus convicciones en el nombre del Señor, a pesar de todo, a pesar de burla, a pesar de crítica, estaban dispuestos a hablar de Cristo, a decir que eran cristianos, a decir que creen en el libro, a decir que creen en la Biblia, a testificar que Cristo es el Señor, a testificar que Cristo viene, sin avergonzarse del nombre del Señor y lo que implica el nombre del Señor. Porque es una verdadera temática grande el poder enseñar qué significa: y no has negado mi nombre, no hemos negado el nombre del Señor. Oh, mis amados, finalmente lo que esta grande verdad implica es que nosotros debemos de llevar sobre nuestras vidas las marcas, las señales, las evidencias genuinas de una vida fiel, de una vida comprometida, de una vida abnegada, esforzada, agradecida, sometida a Dios, al someternos a su palabra y sus mandatos. Así que, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, implicando con esto que habían guardado la palabra de Dios y no habían negado el nombre de Cristo, a pesar de tener poca fuerza, yo te cuidaré, dice el Señor. Hermano, no pretendo hacer violencia con lo que voy a decir. No pretendo hacer violencia a la palabra de Dios. Y quiero que me entiendan lo que voy a decir. Pero podríamos decirlo, o podríamos decir que de alguna manera existe la posibilidad de poder obligar a Dios a bendecirnos. Porque si a través de toda la Biblia dice que Dios bendice, protege, cuida a sus fieles, pregunto, si nosotros comenzamos y nos mantenemos fieles, ¿no será de alguna manera que esto obligaría a Dios entonces en un acto de reciprocidad a que si nosotros somos fieles, como dice Apocalipsis 3:10, entonces Dios de alguna manera se obliga, entre comillas,
decirlo de una manera reverente, de alguna manera Dios entonces también es fiel para con nosotros. ¿Perdón? Porque el que promete que es Dios es fiel en cumplirlo, y es fiel en lo que escribe, y es fiel en lo que dice, es fiel en lo que declara. Amén. Entonces, bien, entendamos que de la manera como Dios bendice, muchas veces no es la manera que nosotros esperamos o hubiéramos querido que bendiga. Quiero que entiendan esto. Estamos buscando la bendición de Dios, pero quiero que entienda bien esto, que de la manera como Dios nos va a bendecir y nos ha bendecido, muchas veces no es la manera que nosotros esperamos o hubiéramos querido que nos bendijese. ¿Qué me dice de Israel por medio de las plagas? Cómo Dios lo protegió y cómo Dios lo cuidó. Aún con la plaga del ángel de la muerte, que el ángel de la muerte pasó sobre las casas y no atacó el ángel de la muerte porque la casa estaba pintada con sangre, la marca roja, la sangre del Cordero. Óigame, ríndase a Cristo, pídele a la sangre de Cristo que le perdone, que le cubra, que le lave. ¿Qué me dice del profeta Daniel, que fue librado en el foso de los leones? Daniel, Daniel, ¿estás vivo? Oh rey, claro que estoy vivo, y mi Dios cerró la boca de los leones. ¿Y qué me dice de los amigos de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron librados del horno. Y dice la Biblia que sus ropas ni siquiera olían a humo. ¿Qué me dice del gran Esteban, que fue bendecido con ese tremendo mensaje, pero el Señor se lo llevó? ¿Qué me dice de los apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro? Oh, mi hermano, Dios nos va a bendecir al final, pero a la manera de Él, bajo los propósitos de Él, para la gloria de Él. Tiempo de oración, tiempo de ayuno. Porque estamos viviendo literalmente tiempos preapocalípticos, como se podrían decir, tiempo de principio de dolores. Orar los unos por los otros, por las familias y por nuestras familias inconversas que viven sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Dios tenga misericordia. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Tú eres grande. Tu maravillosa presencia es notable. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirme predicar a pesar del mal de mi espalda. Gracias. Bendice cada hermano, cada hermana, cada familia que está escuchando. Y permite, oh Padre, que la gracia tuya trabaje, se mueva, liberte a aquel que está sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Que liberte a aquel que está muerto en delitos y pecados. Que lo liberte de tal manera que lo capacite para oír, para entender. Que lo ilumine con la palabra, que le enseñe. Para que la gracia lo llame. Para que la gracia lo convenza, para que sea salvo en fe y en arrepentimiento, venir a Cristo, creer en Cristo y venir a la regeneración y venir a una nueva vida. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. ¿De verdad que usted ya se rindió a Cristo? ¿De verdad que usted ya cree en el Señor? ¿De verdad que usted ha experimentado la salvación en su vida? Venga, ríndase, no una iglesia, no una religión, no un hombre, ríndase al Cordero de Dios, porque aquí el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a llegar el tiempo que descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor del aire y así estaremos siempre con el Señor. Ríndase al que viene a buscarle, a buscarnos, a arrebatarnos, a levantarnos de este lugar. Ríndase a aquel que le puede librar de alguna manera portentosa y maravillosa, haciéndole invisible a esta plaga, haciéndole invisible al coronavirus. Ríndase. Iglesia, hay un mensaje que predicarle para nuestros amigos y familiares, que estas son señales preapocalípticas, principios de dolores, de tal manera que al predicarle la gracia de Dios alcance a su amigo, a su amiga, compañero de trabajo, de colegio, familia, amigo, vecino. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por todo y por todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, el Señor le bendiga.